Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Aslenberg rompe su silencio y lo revela todo. Lo que dijo sobre su relación con Özkan Deniz ha dejado a todos sin palabras. No fue una historia de amor, fue una guerra silenciosa. Con estas palabras, Aslenberg estremeció a todo el mundo del espectáculo durante una entrevista que nadie esperaba. La actriz, conocida por su elegancia y discreción, decidió hablar sin filtro sobre lo que vivió junto a Özkan Deniz, y sus declaraciones no tardaron en convertirse en tendencia en todas las redes sociales. Todo comenzó cuando fue invitada a un programa especial de entrevistas centrado en la vida personal de figuras del cine y la televisión. La entrevista había transcurrido con normalidad hasta que el presentador, con tono cauto pero directo, preguntó, «Asl, ¿qué significó realmente Özkan Deniz en tu vida?» La actriz guardó silencio unos segundos. Luego suspiró, bajó la mirada y respondió con voz firme, «Fue una etapa que me marcó para siempre. Todos piensan que fue amor, pero para mí fue una lucha constante. Una guerra en la que no sabía si estaba ganando o perdiendo». El estudio se quedó en completo silencio. La atmósfera cambió por completo. Asl, visiblemente conmovida pero decidida a hablar, continuó, «Hubo momentos de pasión, de alegría, pero también hubo silencios que dolían más que cualquier palabra. A veces, el silencio puede ser más cruel que una discusión». Las redes sociales explotaron. Los fans comenzaron a compartir fragmentos de la entrevista, analizando cada palabra, cada gesto. Algunos la apoyaban incondicionalmente, otros exigían una respuesta de Özkan Deniz. No tardó en llegar. Días después, en medio de un concierto en Ankara, Özkan se detuvo entre canciones y, tomando el micrófono con una expresión seria, dijo, «No todas las batallas se libran con espadas. Algunas se viven con abrazos que se enfrían y miradas que se pierden. Asl fue una parte importante de mi vida, pero a veces dos personas pueden amarse y aún así destruirse». La audiencia se quedó en silencio. Luego vino el aplauso. No era una confirmación directa ni una negación, pero era la primera vez que Özkan hablaba con tanta honestidad sobre su pasado con Asl. Y eso bastó para que los medios comenzaran una nueva oleada de especulaciones. Volviendo a la entrevista, Asl compartió también un recuerdo doloroso. Contó que hubo un día en particular que marcó un antes y un después en su relación con Özkan. «Era una noche importante para mí. Había ganado un premio, uno que había soñado desde niña. Esperaba que él estuviera ahí, pero no llegó. Y ni siquiera llamó. Ese vacío fue un grito de que algo no estaba bien». Con esa revelación, miles de fans comenzaron a buscar evidencias de esa noche, fotos, videos, declaraciones antiguas. Algunos incluso encontraron entrevistas antiguas de Özkan donde hablaba de compromisos laborales justo en esas fechas, mientras otros señalaban que fue visto en otro evento. Asl, o Ansus Kunkalv. Suskun Kelimelerden Kokta Faslasnan Latiordu. El Indeki Finkan Masaya Brakt, Terimbir Nefes Aldi continuó, «Ese día entendí que estaba sola en una relación de dos. Y ahí fue cuando mi corazón empezó a prepararse para dejarlo ir». La entrevistadora, conmovida, optó por no interrumpirla. Asl parecía liberarse con cada palabra, como si hablara por primera vez con ella misma. «No quiero que piensen que todo fue oscuro», agregó. «También hubo momentos que me hicieron sentir viva. Pero con el tiempo, esa vida se fue apagando, como una vela que arde sin llama. Y cuando amas, no debería doler tanto». Uno de los momentos más tensos de la entrevista llegó cuando el programa mostró imágenes de momentos felices entre ellos, escenas de rodaje, entregas de premios y apariciones públicas donde sus miradas hablaban por sí solas. Al verlas, Asl cerró los ojos brevemente, y dijo, «Hay fotos que engañan. La cámara no capta los silencios después del aplauso ni las lágrimas después del corte. Hay sonrisas que esconden grietas profundas». Pero lo que nadie esperaba era la carta. Sí, una carta que, según Asl, nunca fue entregada.
Durante la grabación, pidió permiso para leerla. La escribí una noche en que me sentía perdida. Nunca se la di. Pero hoy quiero compartirla, porque tal vez así pueda cerrar ese capítulo. Abrió un pequeño sobre blanco y, con voz suave pero firme, comenzó a leer. Querido Oscar, si estás leyendo esto, es porque ya no tengo más palabras que decirte frente a frente. Me duele lo que somos y lo que dejamos de ser. No quiero que pienses que te odio, porque el odio es otra forma de amor. Solo quiero que sepas que me cansé de esperarte, de justificar tu ausencia, de fingir que todo estaba bien. Me voy, no porque no te ame, sino porque necesito volver a amarme a mí misma. Las lágrimas no se hicieron esperar. Así terminó de leer, guardó la carta y se quedó mirando al vacío. El público del programa, visiblemente impactado, rompió en aplausos. No eran aplausos de espectáculo, sino de respeto, de empatía. Horas después, las redes estaban completamente desbordadas. Los hashtags sobre la entrevista se volvieron tendencia global. Cientos de celebridades mostraron su apoyo a Asl, destacando su valentía y su capacidad para hablar con tanta sinceridad sobre un tema tan delicado. Pero la historia no terminó ahí. Esa misma noche, Oscar Denis subió una historia a su cuenta oficial. No dijo una sola palabra. Solo se veía una imagen de un cuaderno viejo con una flor seca entre sus páginas y el texto: algunas cartas llegan, aunque nunca se entreguen. Los fans interpretaron este gesto como una respuesta simbólica. Algunos incluso afirmaron que Oscar reconocía haber sentido esa ausencia, que él también había guardado palabras no dichas. En los días siguientes, varios programas de televisión y periodistas trataron de contactar con ambos. Mientras Asl se mantuvo en silencio después de la entrevista, Oscar ofreció unas breves declaraciones a un medio de música durante su gira. No todas las historias necesitan un final feliz para ser importantes. Algunas simplemente nos enseñan a amar mejor, aunque sea desde lejos. Estas palabras fueron interpretadas como una aceptación de que lo vivido con Asl fue real, intenso, pero también doloroso. Y que, aunque no hubo un felices para siempre, sí hubo amor. Asl, por su parte, fue vista días después en una cafetería en Siangir con un grupo de amigas. Sonreía. Se le veía más liviana, más serena. Cuando fue abordada por la prensa, solo dijo una frase. Lo dije todo una vez. No necesito repetirlo para que tenga valor. Y con eso, se subió a un taxi y desapareció entre el tráfico de Estambul. Tal vez esta historia no tenga un regreso, ni una reconciliación, pero sí ha dejado una enseñanza: hablar desde el corazón libera, y a veces, decir adiós también es una forma de amor. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Asl aún guarda sentimientos por Oscar? ¿O este capítulo está verdaderamente cerrado? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Asl hizo bien al hablar después de tanto tiempo? ¿Tú también has vivido un amor que se sintió como una guerra? Cuéntanos en los comentarios, tu opinión es muy importante. Y no olvides suscribirte para más historias como esta. Nos vemos en el próximo video.